Me asusta esta musiquilla. Parece que viene el rey, ¿no? Un guerrero. Bueno, viene alguien un poco más humilde que solo quiero esta mañana, no quiero traer la guerra, quiero acompañaros por este pasaje de 1 Pedro. Estamos en esta carta este año, una de las cosas que estamos estudiando, 1 Pedro, y me gustaría simplemente acompañaros por el pasaje y destacar algunas cosas importantes que están aquí. Poniendo un poco lo que hemos visto ya en esta carta, la primera parte, la primera mitad de este primer capítulo, Pedro quiere marcar un poco el tono de la carta en general, caracterizando a los creyentes como, por una parte, receptores de algo muy bueno, por otra parte, con unas dificultades. En el versículo 3 dice que somos receptores de la gracia, de la misericordia y de la esperanza que hay en Cristo. Hemos cantado de esta mañana en el versículo 3. Y todo esto por una parte, pero por otra parte, un poco el contexto nuestro es de sufrimiento, dificultades. Dice que vamos a pasar diversas pruebas, versículo 6. Supongo que no es noticia para vosotros saber que la vida cristiana consiste en muchas pruebas y dificultades. No es ninguna noticia, pero es bueno que lo diga Pedro para que sepamos que es normal, si es lo que está ocurriendo en tu vida. Entonces, con esto un poco de telón de fondo, las dificultades por una parte, los recursos de Dios, esperanza y gracia por otra parte, Pedro quiere, en la segunda parte del capítulo, donde estaremos hoy, quiere decirnos cómo debemos vivir a la luz de esto. Y va a hablar de dos temas principales que nos ocupan esta mañana, de la santidad y del amor. Sería difícil encontrar dos palabras peor comprendidas, más mal entendidas que estas dos: santidad y amor. En el mundo se habla mucho del amor y nadie lo entiende de verdad. Y en la iglesia se habla mucho de la santidad y pocos lo entendemos. Sería interesante, sería una prioridad, tendría que ser una prioridad en nuestras vidas, entender y buscar estas cosas en nuestras vidas. Y espero que esta mañana lo que estudiemos nos ayudará en esas áreas: santidad y amor. Voy a hablar de 4 incentivos, 4 motivaciones para nuestra santidad y 3 chequeos para nuestro amor. Eso es el plan, empezando con el tema de la santidad. Si te preguntara qué es la santidad, creo que la mayoría de vosotros os costaría contestarme. Si somos sinceros, es una palabra que se usa mucho en la iglesia, pero ¿qué quiere decir santidad? Pues nos costaría. Me gustaría perseguir un poco la pista que nos da Pedro aquí, porque Pedro empieza a hablar de la santidad en el versículo 16, cuando dice: sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que va a introducir el tema de la santidad en este pasaje. Y nos da la pista porque esta cita viene de 2 pasajes en el Antiguo Testamento, de Levítico 11 y Levítico 19. Y siguiendo un poco la pista, vamos a aclarar un poco el tema de qué significa santidad. La primera vez que se usa esta expresión, sed santos porque yo soy santo, es al final del Levítico 11. El Levítico 11 es un capítulo súper curioso. Es el capítulo donde hay una lista de comidas aceptables y comidas no aceptables para el pueblo de Dios. Una lista de comidas
limpias y comidas inmundas para los judíos en tiempos del Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. Supongo que lo sabéis, pero que imagina que tú invitas a Moisés a tu casa a comer, estás preparando la ensalada. ¿Puedes poner fuet a la ensalada? Sabéis que no, ¿verdad? Imaginad que vais al mejor restaurante de Cambrils de marisco. ¿Le puedes invitar a cangrejo al rey David? ¿O a langosta? Aparte de que hay un tema de pelas aquí. No, hay ciertas comidas que los judíos no podían comer. Había una lista de los que sí y los que no. Y si lo lees parece un poco aleatorio, parece un poco random, como dicen los ingleses. ¿Cómo es que dicen, puedo comer este, pero este no? Y hay un criterio, hay unos criterios raros que tienen que ver con si el animal come la hierba, si tiene la pezuña hendida y todo esto. Bueno, parece aleatorio, pero lo que está pasando aquí es que Dios está empezando a enseñar a su pueblo el concepto de santidad. Y lo hace primeramente con cosas así como la comida. Está diciendo que tienes que distinguir, hacer diferencias, la expresión que usa, entre lo comestible y lo inmundo. Entonces, la primera lección que él quiere enseñarles es que simplemente que existe el concepto de discriminar, de distinguir y de diferenciar. Porque el concepto básico de la santidad es ser diferentes. Ser diferente. ¿Sabéis que la Biblia enseña que Dios es santo, es diferente? Él dice, por ejemplo, Isaías 55:8, un versículo que conocéis. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Dios quiere que entiendan que Él no es un hombre, que Él es diferente, Él es distinto. Y para la enseñanza, la pedagogía de este concepto empieza con cosas sencillas como comida. Esto sí, esto no. Ya empiezan la primera etapa, el primer paso en entender la santidad es el concepto de distinción, diferencia. Entonces, el segundo uso de este versículo, sed santos porque yo soy santo, es Levítico 19. Y este contexto ahora no es la comida, es un repaso de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Ha hecho primero decir, pueblo mío, tenéis que ser diferentes. Segundo paso, ¿diferentes en qué? Principalmente tenemos que ser diferentes en la esfera de la moralidad y la ética, la manera de vivir nuestro. Por eso Levítico 19, sed diferentes, 10 mandamientos, seguid mi ley. Con todo esto, Dios hace una cierta pedagogía a su pueblo para que podamos aprender que la santidad es ser diferentes en nuestra manera de vivir. Hay más conceptos que secundarias, pero eso es el concepto general. Y aquí empezamos con Pedro aquí. Nos llama a ser santos. Entonces nos va a decir 4 motivaciones para buscar esa santidad, porque nuestra tendencia natural no es la santidad. Nuestra tendencia natural, según Romanos 12, es conformarnos a este mundo. Pero Dios nos llama a no conformarnos, sino ser transformados, santificados en Cristo. 4 incentivos para hacer esto. Empezando versículo 17. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este conduciros en temor todo el tiempo de su peregrinación es una alusión a la santidad. Somos peregrinos, somos diferentes,
Estamos de paso por aquí, nuestro hogar es en otro sitio y tenemos que conducirnos con temor a Dios y santidad. ¿Y por qué? Porque tenemos un Padre que juzga, versículo 17. Entonces, nuestra primera motivación aquí es la conciencia de que algún día rendiremos cuentas a Dios. Tenemos que explicar nuestra vida a Dios. Nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz. Jesús ha tomado el castigo para ellos. Pero sí que tenemos, aunque no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, ya que Jesús murió por nosotros, sí que tenemos que dar cuenta de nuestra vida como creyentes, lo que hemos hecho y dejado de hacer en servicio a Dios como creyentes. Y me gusta plantear esto en sentido positivo, no negativo, porque cuando digo juzgar, estáis pensando, me va a castigar o me va a hacer algo malo. Pero juzgar muchas veces tiene un sentido, normalmente en el Nuevo Testamento para los creyentes, un sentido positivo. ¿Por qué? Porque Dios quiere evaluar para premiar, no para castigarnos, para repartir premios y para repartir alabanza a nosotros. Es increíble, pero cierto. Juan 5:44 habla de buscar la gloria que viene de Dios. Esto quiere decir que Dios nos va a premiar, nos va a felicitar, nos va a decir, bien hecho, hijo mío, hija mía. Eso es algo que buscamos, espero, en la vida cristiana. Yo siempre lo comparo con los exámenes. Yo soy profesor y pongo exámenes para juzgar, pero no juzgar en el sentido negativo. Más que nada, aunque yo quiero cazar a los que no han estudiado, también quiero premiar a los buenos. Hay 2 o 3 en cada clase que les gustan el examen, hacer exámenes. No sé si hay 2 o 3 por aquí, alguno habrá. Que el examen es una oportunidad para demostrar lo que sabes, para lucir. Y en ese sentido, evaluar, juzgar de parte de Dios, tiene ese sentido positivo. Y buscamos la santidad para poder estar contentos el día del examen. No sé si es vuestra experiencia, pero lo comparto así. En segundo lugar, segundo incentivo para la santidad es lo que Pedro alude, versículos 18 a 21. Está hablando aquí de que fuimos rescatados y explica un poco el plan de la salvación. Dice que nosotros teníamos una vana manera de vivir, heredado de nuestros padres, que Jesús viene y nos redime con su sangre. Jesús es el Cordero de Dios desde la fundación del mundo. Es un plan sublime. La manera en que Dios resolvió el problema de nuestra separación de Él, nuestra alienación de nuestro Creador a través de su Hijo, el gran plan de la redención en Cristo. Es algo que tendría que maravillarnos si meditamos en ello. Es algo, según versículos 10 a 12, que dejaba perplejos a los profetas. ¿Os acordáis que dice Pedro que los profetas no entendían? Sabían que estaban dando profecías 500, 800 años antes de venir Jesús, pero no entendían el plan del todo. Quedaban perplejos los profetas. Quedaban, además, alucinados los ángeles. Los ángeles anhelan entender y comprender esas cosas. Son tan maravillosas los planes de Dios para nuestra salvación. Esto tiene que motivarnos a ser santos también. En tercer lugar, tenemos vida nueva operando en nosotros. Versículos 23 a 25, cuando habla de que somos renacidos. Y es en este nuevo nacimiento que todo creyente ha pasado que tenemos los recursos para la santidad. Pedro dice en su siguiente carta, 2 Pedro 1:3, que todas las cosas para la piedad y la vida nos han sido dadas en Cristo. Eso quiere decir que al momento de creer ya
dentro llevas todo lo necesario para vivir en santidad. No es cuestión de esperar algo de fuera. Ya está ahí, es cuestión de soltarlo, liberarlo en ti, esas fuerzas, esa energía, esta nueva vida que hay en ti. Y esto nos lleva a mayor santidad. En cuarto lugar, versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Que estamos, cuando hablamos de la santidad, en la esfera de lo eterno, de lo que continúa, que lo que dura y perdura. No estamos en la esfera de lo que caduca. Muchas de las cosas que buscamos y anhelamos en la vida son cosas con fecha de caducidad, que no van a durar. Pero la santidad es algo que sirve para la eternidad. Por esto tiene que ser prioridad en nuestra vida buscar la santidad. Es algo que pertenece a la esfera que realmente vale la pena. La esfera de lo que continúa, incluso más allá de la muerte. Ahora, esos son 4, como digo, incentivos para la búsqueda de mayor santidad en nuestra vida. Lo hemos cantado hoy. Yo quiero más de ti. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Todo esto, esta oración que hemos cantado, es una oración para la mayor santidad de nuestra vida. Pero si sois observantes, habréis notado que realmente hay otro concepto que Pedro ha introducido aquí al lado de la santidad. Y es el concepto del amor. Al desarrollar la necesidad de la santidad, él ha metido aquí la cuestión del amor. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, eso es santidad, purificación de tu alma, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Entonces están solapando aquí 2 conceptos, santidad y amor. Y no es casualidad, porque estos 2 conceptos realmente son 2 caras de la misma moneda. Y por eso solapan aquí en el pensamiento de Pedro. La santidad es ser diferente. Cuando esto se aplica en comunidad, se manifiesta en el amor. Pedro tiene muy en mente el concepto de la comunidad y la santidad en la iglesia. Si remontamos al capítulo 1, versículo 1, se dirige a esta gente como expatriados de la dispersión. Eso es la iglesia, expatriado. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. O sea que en comunidad vivimos la santificación. Entonces, la santificación aplicado al contexto social comunitario es amor. Los 2 conceptos son súper ligados en ese sentido. Cuando practicamos la santidad en comunidad, se manifiesta en el amor. En la mente de Pablo ocurre algo parecido. Colosenses 2, versículo 9. Pablo está diciendo algo muy similar. Perdón, me he equivocado de versículo. Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, etc. El pueblo de Dios tiene esos dos lados. Aquí somos santos y amados. Los 2 conceptos van de la mano. Entonces, pasamos a considerar el concepto del amor. Me atrevo a decir que la palabra de Dios no define en su esencia a lo que es el amor, en ningún momento. Lo que hace la palabra de Dios es 2 cosas. Primero, da ejemplos
de amor para ayudarnos a entenderlo. Y segundo, da una especie de diagnóstico del amor con sus características sin llegar a definirlo como tal. Un ejemplo del amor sería el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Entonces es un ejemplo de la palabra de Dios poniendo ejemplos para que podamos hacernos una idea de qué es el amor. Eso es el amor supremo de Dios, que es un modelo para nosotros. También la palabra de Dios diagnostica el amor para que podamos hacer autoexaminación. Eso es lo que pasa en 1 Corintios 13, que estáis pensando vosotros, la mayoría ahora mismo. Porque cuando habla del amor ahí, dice que el amor es así y allá. ¿Vale? Pero esto no es una definición como tal, es simplemente da unas características típicas del amor para que tú te puedas examinar y decir si estás amando o no, si manifiestas esas cosas o no. Y algo similar pasa aquí en 1 Pedro capítulo 1. Él da aquí 3 características para que puedas ver, hacer un chequeo si lo que pasa por amor en tu vida realmente es amor. Y usa 3 cualificaciones o 3 matices aquí para identificar el amor o el amor falso en nuestros corazones. Vamos a verlos rápido, hacer este chequeo esta mañana con el doctor Pedro. Él dice, versículo 22, amaos unos a otros. Empiezo el versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Primer punto, no fingido. Recordaos que la Biblia viene de la mente de Dios, a través de hombres inspirados por Él. Si viene de la mente de Dios, viene de alguien que nos conoce a fondo. Dios nos conoce a fondo. Por eso no ha de sorprendernos cuando la palabra de Dios es muy penetrante y como una espada de 2 filos, nos toca la fiebre sensible un poco, ¿vale? Y pasa por todo lo que es superficial en nosotros. Aquí tenemos un ejemplo de ello. El amor no fingido. Dios sabe nuestra tendencia a la superficialidad, a la hipocresía, a la disimulación. Por eso nos reta con este versículo, que el amor sea sin fingir. De hecho, lo dice 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo dice en 2 Corintios 6:6, lo dice en Romanos 12:9, que el amor sea sin fingimiento. Aquí dice no fingido. Es la misma palabra griega que os sonará si os lo digo en griego. Anhipócritos. No hipócrito. ¿Vale? Dios sabe que tú y yo tendemos a ser hipócritos, pero que nuestro amor ha de ser sin fingimiento, no hipócrita. Entonces, si me doy cuenta de que estoy muy amable con la gente, pero que por dentro hay otra cosa pasando, pues es algo que trabajar. En segundo lugar, dice también versículo 22, entrañablemente. Otro chequeo, si nuestro amor es entrañable o no. Entrañable aquí viene de una palabra que quiere decir estirar o extender. Y la idea de Pedro aquí es esfuerzo, que nuestro amor implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque los objetos de nuestro amor son personas humanas como tú y yo, y cuesta amar muchas veces, ¿verdad? No hace falta que yo desarrolle este punto. Si yo digo, cuesta amar a nuestros hermanos, ya sabéis de qué estoy hablando.
Entonces, chequeo, ¿vale? Yo me esfuerzo o digo, paso. Me cae mal. El reto aquí es entrañablemente, con esfuerzo. No hipocresía, no rindiéndonos y diciendo yo no voy a amar a esa persona, me cae mal. En tercer lugar, dice de corazón. De corazón. Parece básico, pero que tenemos que amar de corazón. Si Dios te da una orden que dice, imagina que Dios te dice, vete a Mercadona a comprar. ¿Qué vas a usar para cumplir ese mandamiento? En primer lugar, vas a usar tus piernas para ir a Mercadona, ¿verdad? Si Dios te dice, lee mi palabra, usarás tus ojos. Cada mandamiento, cada orden tiene su correspondiente órgano para cumplirlo. Lo mismo el amor. Parece básico, parece innecesario casi, pero Dios dice, ama con el corazón. El corazón es la capacidad que nos da Dios de amar, de mirar más allá de las apariencias y todo lo demás. Y nuestra tendencia, ¿cuál es? Amar no con el corazón, sino con los ojos. Nosotros amamos aquello que nos parece atractivo, bello, guapo, pero Dios nos llama a no amar con el corazón, perdón, con los ojos, sino con esa capacidad que nos da, que se llama el corazón, que es el amor suyo. Entonces, encontraremos los recursos, las capacidades para cumplir este mandamiento. Bueno, 4 incentivos, 3 chequeos, y me gustaría acabar con un versículo que incido cada vez que tengo la oportunidad de decir cuando hablamos de la santidad. No quisiera acabar sin mencionarlo. 1 Corintios capítulo 1, si podéis acompañarme. Porque realmente este tema de la santidad es tan importante para el creyente, pero tan difícil. Dios no te manda que tú seas omnipresente, ni omnipotente, ni muchas cosas, pero una cosa que sí que te manda es que tú seas santo. Y tiene que ser una prioridad en la vida de cualquier creyente. Y sin embargo, es algo que tenemos medio aparcado muchas veces. Y algo que nos perpleja. Uno de los motivos porque no progresamos, y si somos francos, pues no hacemos muchos progresos. Estamos cantando, quiero cada día ser más como tú. Eso es la santidad. Cada día seré más como tú. Si somos honestos, cada día, no sé, mucho progreso no veo en mi vida. Y a veces nos bloquea el hecho de que no somos ya perfectos, no hemos llegado. Pero tenemos que entender algo muy importante. 1 Corintios capítulo 1, porque quiero enmarcar todo este tema en este contexto, en este marco. 1 Corintios 1:1. Pablo está dirigiéndose a la iglesia y dice en versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fijaos en la juxtaposición de estas cosas, dos cosas. Los santificados, llamados a ser santos. Y siempre planteo lo mismo. ¿En qué quedamos? ¿Ya somos santificados o somos llamados a ser santos aún? ¿Ya hemos llegado o nos queda camino? Porque parece que Pablo afirma las dos cosas, que ya somos santificados, pero llamados a la vez a ser santos. Pues la respuesta
del Nuevo Testamento, no solo aquí, sino en varios pasajes, es que en Cristo, cuando creemos, cuando ponemos nuestra confianza en Él, ya somos santos. Posicionalmente, Dios nos aparta para Él, pertenecemos a Él, somos diferentes, somos suyos y somos santos en ese sentido, posicionalmente, a los ojos de Dios, que es lo más importante. Y sin embargo, la santidad práctica, diaria, experiencial de cada uno es otro tema. Y somos llamados a vivir cada día más en consonancia con lo que somos en Jesús. Y parecernos cada vez más a lo que ya somos a los ojos de Dios. Entonces, esta es nuestra llamada. Considérate santo en Cristo, da gracias por ello y considera la obligación, el reto de vivir conforme a lo que ya eres en Cristo. Espero que estos incentivos, ese chequeo nos ayude a hacerlo. Vamos a cantar, si quieren ir saliendo los chicos. Y entonces igual puedes orar para terminar, Natalia, ¿no? Después.